Hola mis amados hermanos, les doy la bienvenida a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios y esta ocasión estaremos pensando en la pregunta número 31 de nuestro Catecismo de Heidelberg, el cual dice, ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? La respuesta es, porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto, consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Hoy aprenderemos que en la persona de Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento respecto al Cristo, el ungido, el Mesías, quien vendría a rescatar al hombre de su miseria y mostrarnos la voluntad del Padre Celestial. Antes de todo, sepamos que el título griego Cristo quiere decir ungido o Mesías en el Antiguo Testamento. El Mesías era la promesa redentora hecha al pueblo de Israel, quien vendría a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado y a sentarse en el trono de David y así restaurar el reino. Contestando la pregunta, ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? Primeramente es porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo. El Padre es quien ordena todas las cosas y en su eterno propósito ordenó a su Hijo, con quien comparte la misma esencia divina, para que diera su vida y salvarnos, pero para ello era necesario que el Espíritu Santo lo ungiera. Así como se ungían a los reyes, a los sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento, con un cuerno de aceite. En este caso, Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo para comenzar su obra redentora como el Cristo, siendo profeta, sacerdote y rey. Podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22, que dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El término descendió, queridos hermanos y oyentes, se refiere a venir, descender, bajar, tal como el aceite baja o desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras de un rey, de un sacerdote o de un profeta cuando eran ungidos para su oficio. También podemos leer en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 19, el cual dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas hace mención de la profecía que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1.
Y él usa la frase está sobre, que indica que el Espíritu estaba encima, descansando sobre Jesús, dándole dirección para hacer la voluntad de su Padre e iniciar así su ministerio. Y sigue diciendo, por cuanto me ha ungido, lo cual implica que el hecho de que el Espíritu Santo esté descansando sobre Jesús indica la unción que recibió del Padre. De ahí el título de Mesías o Cristo, porque fue ungido por el Espíritu Santo. El Salmo 45, versículo 7 expresa lo siguiente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este texto es mesiánico porque habla del acto del ungimiento de parte del Padre hacia su Hijo para enviarlo a cumplir su voluntad, cosa que el hombre no ha podido hacer y nunca lo hará en su condición de caída, es decir, hacer la voluntad del Padre. En segundo lugar, Jesús es llamado el Cristo para ser nuestro supremo profeta y maestro. Para muchas personas Jesús solo fue eso, un supremo profeta y maestro y nada más, pero la Escritura va más allá de eso. Sí lo presenta como profeta y maestro, pero como parte de su ministerio, no como el todo de su ministerio, y erróneamente ha sido comparado con Buda o con Gandhi, y eso realmente es descabellante. Lucas escribe en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22, haciendo referencia a Deuteronomio 18:15, y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés conocía que el Cristo llegaría y que desempeñaría una función fundamental en la enseñanza de la palabra de Dios como profeta. Un profeta era el que daba a conocer los pensamientos de Dios frente al pueblo, encaraba el pecado del pueblo y le exhortaba y le llamaba al arrepentimiento, no solo de forma religiosa, sino en todos los aspectos de la vida del pueblo. Lucas afirma que Jesús, por ser Dios, fue un poderoso profeta cuando estuvo en este mundo. Él convenció a la gente de palabra y de hecho, y aún se oye en medio, su voz aún se oye en medio de una generación que anda en oscuridad porque rechaza a Dios. Aún se escucha la voz del Señor a través de su pueblo, a través de su iglesia. En tercer lugar, Jesús es llamado Cristo, pues es el que nos ha revelado plenamente el consejo, el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención. El hombre por sí mismo no se da cuenta de que necesita ser rescatado, redimido de la esclavitud de su pecado. Al pecado, es más, le llaman novedad o tendencia hoy en día. Y no solo eso, sino que lo promueven como ley y hasta lo aprueban. Solo es cuando el hombre pecador es llamado por Cristo Jesús y el Señor le revela a nuestros corazones la voluntad del Padre, es que podemos conocerle y saber que necesitamos de la salvación. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8, menciona que Juan el Bautista no era la luz, sino alguien que dio testimonio de la luz, y dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso llegó Juan el Bautista. Cristo es la luz que vino a este mundo y revelarnos así el amor y la justicia de Dios. Era necesario que la luz viniera a nosotros y así disipar la oscuridad de nuestro entendimiento y comprobar cuál es la buena voluntad del Padre Celestial hacia nosotros. Juan continúa diciendo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Notamos que siempre Jesús, el Cristo, tiene la intención de dar a conocer la voluntad del Padre, lo que Él recibió del Padre hacia nosotros.
Todo aquello que se da a conocer es porque estaba oculto a nuestro entendimiento. Por eso es que llegamos a conocer que somos pecadores, porque Cristo lo dio a conocer y ese conocimiento de nuestra condición es aplicada a nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios. En cuarto lugar, Jesús es el Cristo para ser nuestro único y supremo pontífice. El término pontífice quiere decir el que construye puentes. En este caso, Cristo es el único pontífice o el que construye puentes entre Dios y los hombres. Nadie más, ninguna persona puede ser o puede llegar a serlo porque para ello necesita ser Dios, Dios mismo, sin pecado. Cuando leemos en Hebreos, capítulo 7, versículo 17, en el cual dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto lo encontramos también en el Salmo 110, versículo 4. El salmista está dando testimonio de Cristo y está expresando que solo Jesús, llamado el Cristo, viene de la orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec vivió en el tiempo de Abraham. 2000 años antes que Jesús viniera a la tierra en carne, él representa a Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec es mencionado solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Es descrito como el rey de Salem en el tiempo de Abraham y eso es todo. No hay explicación acerca de cómo él llegó a ser sacerdote o dónde estaba ubicado su reino, Salem. Es una orden sacerdotal el cual no tiene principio ni tiene fin. Recordemos que también estaba la orden sacerdotal de Aarón o la orden aarónica. El orden de Aarón es la división que sigue las reglas del sacrificio del Antiguo Testamento. Aarón es un levita. Por esta razón, el orden de Aarón fue llamado también sacerdocio levítico. Orden que cesó al venir el nuevo orden de Cristo, como el sumo sacerdote, el único que se ha puesto en la brecha entre Dios y los hombres. En quinto lugar, Jesús es llamado el Cristo, pues Él es quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido. Y esto lo podemos leer en Hebreos 9:12, el cual dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El autor a los Hebreos hace un contraste entre la sangre de los machos cabríos y de los becerros y con la propia sangre de Cristo. La primera sangre se tenía que derramar continuamente, porque era de esta misma creación y no era suficiente para nuestra redención una vez y para siempre. En cambio, la sangre derramada por Cristo en la cruz fue suficiente sin tener que derramar más sangre por nuestra redención. Y cuando dice entró una vez para siempre, indica que alcanzó el punto máximo y eterno a donde el hombre no pudo entrar jamás por sí mismo, ni entrará, ni ninguna criatura. Y es por eso que la sangre de Cristo es superior y suficiente que la de los machos cabríos y becerros. En Hebreos sigue diciendo, en el capítulo 10, versículo 11 al 14, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos versículos comparan la obra sacerdotal de la orden arónica y la de Melquisedec, es decir, la de Cristo. Una temporal y la otra eterna. Una limitada en poder y la otra suficiente para dar vida eterna a aquel que cree en él. La primera se completa y alcanza su propósito en el segundo.
en el segundo y mejor sacrificio, la de Cristo. Solo en el sacrificio de Cristo. Los demás sacrificios del Antiguo Testamento fueron consumados, es decir, fueron cumplidos. Por consumados se entienden dos cosas: que ya no serán necesarios más sacrificios para nuestra redención, y lo otro es que los que fueron ministrados con los sacrificios de animales en el antiguo pacto y creyeron, fueron alcanzados por el sacrificio perfecto de Cristo. Amén, por ello. En sexto lugar, Jesús es llamado Cristo, porque intercede continuamente delante del Padre por nosotros, aunque ya somos salvos de la condenación eterna y perdonados del pecado original con la que nacemos ante Dios y hemos creído en Cristo realmente. Aún somos pecadores, pues mientras vivamos en el cuerpo aún no glorificado, somos imperfectos. Por esa razón necesitamos que nuestro Señor Jesucristo interceda continuamente por nosotros. Pero eso no nos da motivo a nosotros para seguir viviendo a nuestra manera o en nuestro pecado. Es necesario salir, confiar en que el Señor nos guarda. El Padre no ha puesto a nadie más para interceder por nosotros. Escuchemos bien, a nadie más. Espero que haya hecho eco eso en nuestra cabeza. Sino solo a su Hijo, a su único Hijo. Esto lo leemos precisamente en Romanos 8:34, el cual dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Notamos 4 cosas aquí de la persona del Señor Jesucristo: su muerte, su resurrección, su ascensión y su intercesión. Estos 4 aspectos de la vida del Señor garantizan nuestra redención y salvación eterna, pues en Él no hay condenación. Él continúa intercediendo por nosotros debido a nuestras debilidades. Aunado a esto, el autor a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, expresa lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es maravilloso el hecho de que entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pongamos mucha atención en esto. El adverbio ahora quiere decir que ya no son los sacrificios del antiguo pacto que necesitamos, sino que su solo sacrificio es suficiente para que Él, por amor a nosotros, entrara al lugar santísimo a favor nuestro ante el rostro de Dios. Gloria a Dios por tan grande misericordia que hemos recibido. Y número 7, pensando en un séptimo punto, debemos saber que Jesús es el Cristo para ser nuestro eterno Rey. Jesús vino para ser un verdadero Rey según su voluntad. Siendo el Cristo, no es Rey de una pequeña nación solamente, sino del mundo entero, del universo, de nuestro mísero corazón también. Un Rey en cuya humildad guardaba su poder eterno. Como lo expresara el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 5. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esto lo podemos leer también en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Él es el único rey en quien esperamos cada día. El único justo y soberano rey, Salvador y Señor, que es dueño de todo lo creado, y algún día, hermanos y oyentes, algún día vendrá a tomar lo que es suyo, lo que le pertenece, toda la tierra y su plenitud. Podemos pensar que Jesús es llamado el Cristo porque nos gobierna por su palabra y su espíritu y por su espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Este verdadero Rey, Cristo Jesús, gobierna por su palabra, de tal forma que así como creó todas las cosas, así también vela por ellas, llevándolas a cumplir siempre
su voluntad. Y esa misma palabra creadora y sustentadora también gobierna nuestros corazones si hemos creído en Cristo. Pues por ella es que llegamos a ser transformados de viles pecadores a hijos amados. El Señor mismo expresó su autoridad que compartía del Padre diciendo en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta autoridad del Hijo sobre todas las cosas por su palabra eterna, ahora abre las puertas del Hades y convierte el corazón del que estaba muerto en su pecado, dándole la gracia de ser bautizado en su nombre y aprender cada día a obedecer su voluntad, sabiendo que llegará el momento en que le veremos venir nuevamente como el Rey verdadero que es. Maravilloso es nuestro Dios que no solo nos salva, sino que nos preserva para que lleguemos así hasta la meta final. Pues es más fácil que la tierra pase, que su amor se acabe por nosotros. El Evangelio de Juan 10:28 expresa esto y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En esta promesa podemos confiar en medio de toda aflicción. Solo esperamos, dedicados en lo que hacemos cada día para la gloria del Señor, que Cristo venga pronto y nos revista de inmortalidad y así celebrar su victoria eternamente y para siempre. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 10 al 11. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Nuestro Jesucristo, ordenado por el Padre, ungido del Espíritu Santo, nuestro profeta y maestro, nuestro admirable consejero, nuestro pontífice entre Dios y los hombres, nuestro único sacrificio, nuestro rey, nuestro gobernador y guardador de nuestras vidas. Ven a Él, no tardes, Él te está llamando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.